Nunca imaginé que mi búsqueda de trabajo en una granja cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba ahí, con un currículum de papel arrugado en la mano, esperando en esa sola calle de tierra donde el polvo se alzaba como un fantasma al paso de los vehículos. Miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. No sabía que, en un instante, mi vida daría un giro inesperado. Todo lo que sabía antes de ese momento se desvaneció. La presión en mi pecho era como un peso aplastante. Mi familia contaba conmigo, después de meses de desempleo, era la última oportunidad. Mi madre siempre decía que la tierra tiene su propio corazón, pero yo apenas podía escucharla en medio del ruido de mis pensamientos. ¿Y si no era suficiente? Mi búsqueda no fue común. En la granja de los Hernández, los rumores hablaban de un viejo invernadero donde crecían plantas raras, con colores y olores que danzaban en la brisa. Algunos decían que los cultivos eran mágicos, que podían cambiar el destino de quien los tocara. Mi intriga crecía a cada segundo. Temía, pero, a la vez, anhelaba algo extraordinario en mi vida. Cuando finalmente llegué, el aire estaba impregnado de un aroma dulce y pesado. Caminé por senderos de flores brillantes que susurraban secretos al viento. Pero no todo era belleza, había una sombra que se cernía en la granja. Una sombra que parecía desafiar mi presencia. Las miradas de los trabajadores eran frías. Sus expresiones contaban historias que no comprendía. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Has escuchado sobre Esteban?, me susurró Marta, una de las cosechadoras, mientras miraba hacia el viejo invernadero. Su voz temblaba, y en sus ojos había miedo. Dijeron que no volvió de ahí hace meses. Mis manos se tensaron. La curiosidad me llamaba. ¿Quién era ese Esteban? ¿Qué sucedía en ese invernadero? De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Me detuve en seco, el corazón en la garganta. Los murmullos se volvieron un tumulto. Algo había pasado. Apenas hubo tiempo para pensar, el silencio se volvió palpable y luego repentino caos. Sentí que la vida había cruzado la línea. Tenía miedo, pero también un impulso irrefrenable de saber. Fue entonces, en ese momento, que un sospechoso sobrevuelo de nubes oscuras empezó a cubrir el cielo. La atmósfera electrificada de la granja se volvió opresiva, y todos parecían esperar algo. ¿Pero qué? El misterio que se desataba frente a mí era más fuerte que mi razón. Sabía que tenía que seguir adelante, que debía enfrentar lo desconocido. Mientras me acercaba al invernadero, noté algo dentro. Una luz parpadeaba de manera inusual entre las plantas. El aire se volvió denso, y el miedo se mezcló con una fea curiosidad. ¿Qué pasaría si cruzaba esa puerta? ¿Y si jamás volvía? Con un nudo en el estómago y la respiración acelerada, tomé un paso hacia adelante. Justo en ese momento, el suelo bajo mis pies tembló. Una voz resonó en mi cabeza. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Hey, antes de continuar con esta impresionante historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La puerta del invernadero chirrió al abrirse, revelando un mundo que parecía existir en una realidad paralela. El aire estaba impregnado de un aroma casi embriagador, un cóctel de dulzura y tierra húmeda que invadía todos mis sentidos. La luz que antes había visto parpadeando ahora iluminaba el interior con un brillo cálido, como si las plantas mismas estuvieran respirando por primera vez después de una larga hibernación. Me sentí atraído hacia el corazón del invernadero, como si las flores y hojas enredadas me llamaran, susurrando secretos que solo yo podría escuchar. Los colores eran intensos, vibrantes, casi como si estuvieran pintados a mano. Pero a medida que avanzaba, el escalofrío inicial regresó. La belleza era cautivante, pero también había algo inquietante en la perfección de aquellas plantas. Las trillizas de azules y violetas parecían estar vivas,
pulsando con una energía que vibraba en el aire. Nunca había visto nada parecido. ¿Estás aquí para quedarte?, preguntó una voz detrás de mí. Me volví rápidamente, dándome cuenta de que no estaba solo. Un hombre de aproximadamente mi edad estaba de pie en la entrada. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Tenía el cabello revuelto y su ropa estaba salpicada de tierra. Lo que hay aquí no es solo belleza, ¿sabes?, continuó, acercándose con cautela. Hay un precio que pagar. La preocupación se filtró en mi pecho, pero la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo era más fuerte. ¿Quién eres?, le pregunté, sintiendo que el invernadero comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Soy León, y hay muchos que han pasado por esto antes que tú, dijo, su voz ahora un susurro más. Esteban fue uno de ellos. Pasó tardes enteras aquí, hasta que desapareció. Se detuvo, sus ojos oscureciendo con un dolor latente. Nadie lo vio salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. La responsabilidad pesaba como una roca. ¿Qué sucedió en realidad?, me atreví a preguntar, temiendo la respuesta. El tiempo parecía detenerse mientras León bajaba la mirada, como si enfrentara sus propios fantasmas. Las plantas pueden ofrecer lo que más deseas, pero solo si estás dispuesto a dar algo a cambio. No un simple trabajo, no es solo dinero. Requiere un sacrificio. Había una intensidad en su voz que hacía eco en mi interior, marcando un golpe profundo en mi conciencia. Sentí que el aire se volvía más denso a medida que su advertencia se asentaba en mi mente. Era una decisión rotunda, un dilema que se arremolinaba en mi corazón. ¿Estaba preparado para rendir algo tan esencial en mi búsqueda de un nuevo comienzo? ¿De qué se trata el sacrificio?, cuestioné, aunque sabía que algunas respuestas podrían abrir puertas que ya era demasiado tarde para cerrar. León respiró hondo y miró sobre mis hombros, como si esperara que alguien apareciera detrás de mí. Cada persona que entra aquí lleva consigo a alguien que ama. La pérdida de esa persona se siente intensa, desgarradora. Debes decidir, ¿quieres arriesgarte a perder a alguien por tus deseos egoístas? Mis pensamientos instantáneamente volaron hacia mi familia. La imagen de mi madre sonriendo, haciendo girar un viejo álbum de fotos en la sala de estar, me hicieron sentir un pinchazo en el corazón. Cada sacrificio tiene su costo, y las sombras de lo que pueda suceder me aterrorizaron. No solo jugaba con mi futuro, sino también con el de aquellos que amaba. Yo no voy a perder a nadie, respondí, algo inseguro, sintiendo que la desesperanza y la esperanza bailaban en un delicado equilibrio dentro de mí. La expresión de León se tornó sombría. A veces, el destino te lleva sin que tú lo permitas. Y con esas palabras resonando sobre mí, el suelo tembló nuevamente, pero esta vez fue más una vibración que un temblor. Las plantas comenzaron a moverse de una manera casi orgánica, como si estuvieran vivas y conscientes de nuestra conversación. Sentí que el aire se cargaba de electricidad. De repente, un estallido de luz iluminó el invernadero, y un murmullo reverberó en el aire. Las sombras comenzaron a tomar forma, y un eco de risas lejanas hizo que mi corazón se acelerara. La realidad estaba a punto de desmoronarse o revelarse, no sabía qué esperar. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad?, insistió León, su voz temblando en la penumbra. Miré la luz que emanaba del corazón del invernadero, casi como si un camino estuviera abriéndose ante mí. Me sentía atrapado entre el miedo y la curiosidad. ¿Iba a estar dispuesto a cruzar ese umbral? ¿O habría alguna forma de escapar de lo que parecía inevitable? No tengo elección, murmuré, mientras la luz se expandía, y sabía que había tomado el primer paso hacia lo desconocido. Mientras cruzaba el umbral, el eco de la risa se convirtió en un grito desgarrador y mis preguntas permanecieron sin respuesta, haciéndome preguntarme si alguna vez volvería a ver a mi madre otra vez. La luz me envolvió, desdibujando los límites de la realidad y el espacio. Me sentí transportado a un lugar donde el tiempo no tenía estructura, un paisaje en el que todo lo que había creído verdadero se desmoronaba a mi alrededor. La sensación de flotabilidad se transformó en un súbito aterrizaje, y caí de rodillas sobre el suelo de tierra blanda del invernadero. Mis manos se hundieron en la tierra, como si pudiera asirme a ella y encontrar algún consuelo. Los ecos de risa se desvanecieron, dando paso a un profundo silencio, solo interrumpido por el murmullo de las hojas y el susurro lejano del viento. Me incorporé y observé el entorno. Las plantas parecían aún más deslumbrantes,
pero ahora llevaban una carga de expectación, como si estuvieran esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sintiéndome vulnerable en ese paisaje tan ajeno. León estaba a mi lado, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y compasión que me desconcertó. «Has cruzado el umbral», respondió, su voz casi un susurro. «Eres parte de su mundo ahora, pero aún no has tomado la decisión más importante decisión». «¿De qué hablas?». Quería que las cosas fuesen menos crípticas, que al menos me dieran alguna certeza en medio de tanto caos. León se acercó un poco más, su rostro iluminado por un brillo suave que provenía de una flor resplandeciente que crecía a nuestra derecha. «Debes decidir lo que estás dispuesto a dejar atrás y lo que anhelas realmente. Aquí, en este lugar, el deseo puede volverse tangible, pero la elección siempre implica una pérdida». Mis pensamientos regresaron a casa. Cada rayo de luz que atravesaba el invernadero me hacía sentir más alejado de mi madre. «No puedo abandonarla», respondí, un pánico creciente apoderándose de mi voz. «No lo haré». «No es sencillo como eso, lo sabes. Aquí las decisiones tienen un peso». León se alejó un paso, dándome espacio para respirar y reflexionar. Las plantas parecían inclinarse, como si siguieran la conversación. Una parte de mí se sentía emocionalmente estancada, deseosa de encontrar claridad en la confusión de mis emociones. La visión de mi madre, aún sonriendo mientras hojeaba los viejos recuerdos, se volvió más vívida. ¿Era esa la verdad que anhelaba? Regresar a una vida tranquila y familiar, a pesar de sentir que era incapaz de aportar algo valioso. «Dame indicios, por favor», dije, mi voz ahogada por el miedo. «Quiero entender». León asintió, pero sus ojos se oscurecieron. A algunos se les concede una visión de lo que podrían obtener, un destello de los deseos cumplidos. Pero siempre hay un precio. Te ofrezco un vistazo, si lo deseas, pero ten cuidado con lo que anhelas. Mientras lo pronunciaba, las plantas comenzaron a vibrar nuevamente, esta vez en un tono melódico, casi hipnótico. Me sentí arrastrado hacia el centro del invernadero, donde el aire se tornó más fresco y un resplandor más brillante llenó el espacio. Era un espectáculo cautivador, y en ese arrebato de luz pude ver con claridad. Páginas de mi vida se desplegaron, mostrando momentos que había anhelado, esperanzas que habían sido desterradas. Vine a ver a mi madre, pero más joven, riendo mientras me contaba cuentos de hadas, con el brillo de la ilusión en sus ojos. Una escena donde un futuro pleno se desplegó, con ella compartiendo mis éxitos, apoyándome en cada paso del camino, cada elección que había tomado. Pero en un momento, la visión se oscureció, y la imagen de su sonrisa comenzó a desvanecerse, como neblina en el amanecer. La angustia llenó mi pecho. A medida que la luz se desvanecía, comprendí que era posible que no solo estuviera enfrentando mi propio futuro, sino también el lazo de amor que unía mi vida a la suya. «¿Qué debo hacer?», grité, el eco de mi desesperación resonando en la quietud del espacio. «He de entregarle algo a cambio de mi propio deseo». León se acercó una vez más, su mirada llena de amparo. «Lo que ofrezcas puede ser tan simbólico como real. Aún no es tu decisión, pero considera esto, a veces un sacrificio no es la pérdida de alguien, sino de una parte de ti mismo». La revelación me varió el pulso. No solo estaba yo en juego, cada decisión moldeaba el tejido de nuestras vidas. ¿Estaba dispuesto a sacrificar mi propia esencia por el futuro que anhelaba? Las hojas comenzaron a moverse, pulsando a un ritmo frenético, como un reflejo de mi propio tambaleante deseo. En ese instante, la tierra tembló nuevamente y un viento helado recorrió el invernadero. Las paredes del espacio comenzaron a resonar. El peligro del sacrificio y el eco del pasado se entrelazaban en un crescendo. El invernadero parecía reclamar una respuesta, y de forma inminente. Su esencia despierta comenzó a elevarse, invitándome a aventurarme hacia lo desconocido. ¿Y qué haremos, León? Le apreté, sintiendo que el control se me escapaba. ¿Realmente podré regresar? Su expresión se oscureció mientras el invernadero cobraba una vida aún más intensa. La elección es tuya, pero no hay vuelta atrás una vez que decidas. Justo en ese momento de duda y confusión, mis ojos encontraron una planta que me miraba fijamente, sus hojas danzando como si supieran algo que yo no. Una voz interna resonaba en mi mente, recordándome todo lo que estaba en juego. Había creído que la búsqueda de un trabajo sería la mayor aventura de mi vida. Ahora sabía que había entrado en un laberinto que pondría a prueba no solo mis deseos, sino mi espíritu. La presión se intensificó,
mi aliento se agolpó en mi pecho, y una pregunta surgió con urgencia. ¿Seré capaz de enfrentar la verdad más profunda de mi alma, aunque eso signifique arriesgarlo todo? El murmullo del viento se intensificó, llamando a mis sentidos a escuchar con más atención. Las hojas de las plantas parecían comunicarse entre sí, un coro en un idioma que aún no lograba descifrar. Cada susurro era un eco de mis propios anhelos, un donde mis esperanzas y temores se entrelazaban. Sentí como mi corazón latía más rápido, marcado por la urgencia de una decisión que se tornaba inminente. El león, manteniendo su distancia, observaba como un faro en medio de la tormenta. Algo en su presencia ofrecía calma, aunque una sombra de pesar también lo envolvía. En su mirada había algo más que compasión, había un profundo entendimiento del sufrimiento humano. Tal vez había estado a su lado en un momento similar, lidiando con su propia elección en este mundo extraño, donde los deseos y las pérdidas bailaban tango. León, comencé, buscando su mirada para ofrecerme un ancla en este caos. Si el sacrificio es dejar una parte de mí atrás, ¿quién seré después de esto? Seré aún el mismo hijo, el mismo amigo que conoció mi madre. Serás más que eso, pero también menos. La vida siempre implica cambios, incluso si elegimos quedarnos donde estamos, contestó, su voz llena de una tristeza profunda. Si decides quedarte atado a lo que conoces, puede que nunca descubras lo que realmente eres capaz de llegar a ser. Miré hacia la luz emergencia que pulsaba dentro del invernadero. Las plantas brillaban con un resplandor que prometía más que belleza, sugerían una profundidad de conexión que había anhelado toda mi vida. Mi mente se aferró a la alegría simple de ver a mi madre reír, su espíritu radiante y libre. Pero a la vez, tenía miedo de que esa imagen se escurriera entre mis dedos, como arena en el desierto. ¿Qué pasaría si fuera incapaz de construir esa vida sin ella? ¿Qué pasa si la vacío? La desesperación regresaba, subiendo como un río desbordante. Esa es la naturaleza del sacrificio, contestó León con tranquilidad. Algunos caminos están llenos de incertidumbre. Pero no olvides que también hay caminos que pueden llevarte a los mismos corazones que dejas atrás. No deben estar separados por un abismo, sino por un nuevo comienzo. Una melodía surgió entre las hojas, como si la propia esencia del invernadero quisiera recordarme que el amor verdadero no se mide en distancias. Con cada nota, entendía un poco más sobre lo que podía ofrecer a cambio de los deseos que siempre había tenido. No podría volver a mi vida anterior de la misma manera, pero eso no significaba que no pudiera hallar nuevas formas de amor y conexión. El aire cambió, un aroma fresco de flores resplandecientes me llenó los pulmones. Los colores irradiaban, formando un caleidoscopio vibrante que absorbía mis miedos y los transformaba en impulsos de esperanza. Sin embargo, aún así, el dilema persistía. ¿Qué parte de mí estaba dispuesto a renunciar? Era suficiente para recibir ese futuro que anhelaba. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí, y me di vuelta sobresaltado. Una nube de polvo salió despedida, revelando un espacio escondido entre las plantas, como un umbral hacia otro reino. Los latidos de mi corazón se sincronizaron con el movimiento del viento, llevándome a la incertidumbre de lo que podría haber al otro lado. Ten cuidado, dijo León con un tono sombrío, no todos los caminos conducen a un deseo cumplido. Algunos son espejos de lo que verdaderamente tememos. Mi mente luchaba entre la curiosidad y el temor. Un impulso me empujó hacia adelante, como si el destino me llamara a explorar. ¿Y si detrás de esa puerta estuviera el camino hacia mi madre? La idea desgarradora de poder hablar de nuevo con ella, de compartir todo lo que había aprendido, me llenó de coraje. Las hojas comenzaron a temblar, amplificando mi pulso mientras contemplaba la entrada, que se iba iluminando con un resplandor suave. Debería aventurarme a explorar lo desconocido, a aceptar las consecuencias que eso podría conllevar. Mi corazón estaba dividido, el deseo de avanzar y el miedo a la pérdida desgarrando mi alma. Pero mientras contemplaba el misterio que se abría ante mí, entendí que todo en la vida era un experimento. Cada día, cada decisión, lleva consigo la carga de lo incierto. Así que, quizás, era momento de soltar un poco de ese miedo. Sin poder controlar la decisión que se estaba gestando en mi interior, di un paso en dirección a la entrada. De repente, la luz estalló y volví a ver la imagen de mi madre, ahora con una voz nítida que resonó en mi mente. Un eco de amor que nunca se había apagado. No tengas miedo de crecer. Estoy contigo siempre. La frontera entre mi deseo y el sacrificio se hacían más difusas. Y mientras mi mano se aproximaba a la apertura, una pregunta nueva surgió. ¿Qué pasaría cuando cruzara ese umbral? ¿Sería capaz de asumir lo que realmente deseaba ser? Las plantas se agitaban con impaciencia, y su aclamación resonó en mi pecho.
La historia de mi vida estaba a punto de reescribirse, pero no estaba preparado. Un susurro interior asumió control, exigiéndome avanzar. Con un resuelto soplo de aire, traspasé la luz resplandeciente, donde todo podría cambiar para siempre. Al cruzar el umbral, el mundo pareció desvanecerse y volver a formarse en un instante. Me encontré en una habitación etérea, donde la luz era a la vez cálida y penetrante, como un abrazo de verano. Las plantas que antes eran simples hojas verdosas ahora se transformaban en figuras vibrantes, cada una conteniendo un destello de sabiduría, un matiz de sentimientos. En el aire, un canto melódico flotaba, como si la esencia misma de la naturaleza estuviera en diálogo. Mis sentidos estaban abrumados por la belleza, pero también por una creciente ansiedad. ¿Qué lugar es este?, murmuré para mí mismo, sintiendo que cada respiración se llenaba de una sabiduría desconocida. Era como si hubiera sido transportado a otra dimensión, un terreno intermedio entre la vida y la muerte, donde el tiempo no tenía sentido y los recuerdos eran tangibles. De repente, el eco de aquella voz familiar resonó con más fuerza. Tu búsqueda no ha hecho más que comenzar. Era mi madre, el eco de su risa se mezclaba con el canto, envolviéndome y haciéndome sentir en casa. En este lugar, tendrás que enfrentar lo que has dejado atrás. Se materializaron imágenes de su vida, instantes compartidos que había guardado en un rincón de mi corazón. Fotografías de momentos en los que su amor me envolvía, una lista interminable de recuerdos que me hacían sentir en una burbuja de felicidad, pero que rápidamente se tornaban en punzadas de dolor. Comencé a darme cuenta de que el sacrificio que me esperaba no estaba solo en mi conexión con el mundo exterior, sino también en mi relación con el pasado. A mis pies, pequeñas partículas de polvo brillaban como estrellas, formando un camino que se extendía hacia un horizonte nebuloso. Una voz profunda, no solo la de mi madre, sino una combinación de susurros de todos aquellos que había amado y perdido, llenó el espacio. ¿Vas a seguir adelante o vas a quedarte anclado en el pasado? Con cada paso que daba, la oscilación entre el deseo de avanzar y el miedo a perder crecían. Como vivir sin las historias compartidas, sin los abrazos que me envolvían y los patrones que había aprendido a tejer en la complejidad de la vida. ¿Y si el esfuerzo por crear una nueva vida me aleja de quienes he amado?, pregunté en voz alta, sintiendo la desolación brotar. Las figuras entre las plantas parecían dudar, atrapadas en una red de emociones que resonaban en mi interior. Un susurro cálido se dejó sentir, como si el viento se convirtiera en un dulce consuelo. Las conexiones verdaderas nunca se rompen. Se transforman. Frente a mí, las luces comenzaron a moverse, formando la silueta de aquellos que había perdido. Una parte de mí quería correr hacia ellos, anhelando recuperar lo que había sido arrebatado. Pero otra parte sabía que esa no era la respuesta. Mi madre parecía flotar entre todos ellos, su risa transformándose en una melodía que calaba hondo. Este es un viaje individual. Estás destinado a encontrar tu camino, no a repetir lo que fue. De repente, un escalofrío recorrió mi columna al ver a León asomarse entre la neblina. Su presencia, junto al calor de esos recuerdos familiares, sumergió mi ser en una confusión. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Soy tu guía, pero también representaré un desafío. Hay cosas que has de aprender que van más allá del vínculo que crees tener. Algo en su mirada siempre sincera me dejó claro que había más dolor que la tristeza de la pérdida. Era el dolor de la aceptación, de reconocer que no todo lo que amamos permanece, que incluso entre las sombras hay luz que podemos encontrar. Las imágenes comenzaron a girar, presentando un recorrido por mi vida, un carrusel de amor y pérdida. La angustia se convirtió en un torbellino de emociones, y el eco de las risas y lágrimas se volvieron un canto unificado. ¿Podrás enfrentar esta verdad y dejarte llevar por la transformación que merece tu alma?, preguntó León, alzando una ceja con seriedad. ¿Qué verdad? La vulnerabilidad se mezcló con la determinación. Quería saber. Pero temía lo que podría descubrir, que el amor que compartiste con ellos vive dentro de ti, y que el verdadero sacrificio no es dejar atrás esos momentos, sino renunciar a la forma en que los llevas en tu corazón. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente, y el carrusel se detuvo. Ante mí aparecieron dos sendas, una vibrante y llena de luz que prometía exploración y descubrimiento, y otra oscura, cada vez más lejana y distante, que parecía seducir con la falsa promesa de la seguridad. La decisión se tornó abrumadora una vez más, y mientras sentía como el tiempo se estiraba y encogía, comprendí que la respuesta a mi dilema no estaba en escoger una u otra senda, sino en aprender a abrazar ambas. De mi mente surgió un grito silencioso,
¿Podría realmente superar el miedo a perder lo que había amado? ¿Podría permitirme vivir plenamente sin cargar con el peso de la pérdida? Con cada segundo que pasaba, la llamada se hacía más fuerte, empujándome hacia adelante. De pronto, sentí que la luz resonaba en mí, como si los latidos de un nuevo comienzo dieran forma a lo que aún podía ser. El recorrido estaba lleno de retos, pero también lleno de oportunidades. Alzando la mirada hacia León, finalmente comprendiéndolo, le dije con una voz temblorosa pero firme: estoy decidido a enfrentar esto, pase lo que pase. Pero justo cuando la decisión venía con la promesa de liberación, el suelo tembló nuevamente. Un alarido estremecedor se escuchó a mi alrededor, como si la propia tierra reclamara lo que le pertenecía. Una sombra se movió detrás de mí, el frío calando mis huesos. Viene hacia ti, recuerda lo que amas. La advertencia de León resonó en mi mente. Me volteé lentamente hacia la oscuridad envolvente, sintiendo que la elección había sido solo el principio de algo mucho más grande. La sombra se expandió ante mí, como un velo oscuro que devoraba la luz. Un silencio ensordecedor llenó el espacio, haciéndome sentir que el aire se volvía pesado y torpe a mi alrededor. La figura se tornó más definida, con contornos vagos que parecían desvanecerse y reconstruirse en una danza inquieta, con un rostro que se parecía al de mi madre. Pero en lugar de paz, el destello de su imagen me invadió de temor, era como si aquellos seres que había amado ahora adquirieran la forma de mis miedos. No, exclamé, mi voz resonando con una fuerza inesperada. Eres solo un reflejo de lo que he perdido. La sombra se detuvo momentáneamente, como si mis palabras le hicieran eco. La confusión en mi corazón se transformó por un instante en claridad, como si la niebla estuviera empezando a despejarse. Eloy, susurró la sombra, adoptando un tono sombrío que era al mismo tiempo familiar y aterrador. ¿Por qué no regresas a casa? Allí no hay dolor, solo el abrazo del pasado. La tentación de ceder a esa voz era fuerte. Imágenes de momentos felices junto a mi madre se superponían, el calor de su amor encendiéndose en la esquina de mi mente. Pero, a medida que las ráfagas de nostalgia invadían mi ser, recordé lo que León había dicho. Las conexiones verdaderas nunca se rompen. Se transforman. Su frase sonó cada vez más potente en mi interior, llenándome de determinación. No puedes ofrecerme lo que busco, respondí, en voz baja pero firme. Mi corazón latía en respuesta al desafío de la sombra. El amor que viví con ella no se ha ido. Vive dentro de mí, y es ahí donde encuentro la paz, no en un regreso a algo que una vez fue. La sombra pareció vacilar, dudando en su forma. Se disolvió por un momento, revelando una parte de la habitación que había permanecido oculta. Era un pequeño rincón lleno de luz, donde las plantas brillaban con colores más vivos, como si quisieran invitarme a acercarme. Pero la sombra rápidamente recuperó su forma, ahora empapada de furia. ¿Realmente crees que puedes avanzar sin perder lo que llevas contigo? ¿Sin el peso de los recuerdos? La voz resonó como una tormenta, desafiando mis resoluciones. Sí, y grité, sintiendo como el miedo se desvanecía en algún lugar más allá de mi furia. El eco de su pregunta solo alimentaba mi resolución. Puedo avanzar porque lo que amé me fortalece, no me ancla. La sombra se encogió por un instante, como si estuviera dudando. En ese momento, un torrente de luz surgió detrás de mí, y emitiendo un calor familiar. Era León, avanzando hacia mí con paso firme. Su presencia parecía expulsar la oscuridad, haciendo que la sombra temblara como las hojas ante una tormenta. Recuerda lo que es importante, dijo él, su voz ahora un faro entre el caos. ¿Para qué vivir si no vas a permitir que lo que has amado te guíe en el camino? No estás aquí para borrar la memoria, estás aquí para integrarla. Mientras escuchaba, el conflicto surgió con más fuerza en mí, como un río impetuoso surcando rocas. Comprendí que mi verdadera lucha era aceptar el amor y el dolor como parte intrínseca de quien era. No podía huir de mis emociones, debía desentrañarlas y dejar que me convirtieran en algo nuevo. ¿Estás dispuesto a renacer?, preguntó León, sus ojos centelleando con un brillo esperanzador. Estoy listo, respondí, sintiendo como la luz penetraba cada rincón de mi ser, llenándome de una claridad que antes había eludido. Pero la sombra, rechinando con desdén, lanzó una risa amarga que resonó como un eco lejano. ¿Crees que esta luz te protegerá de todo lo que vendrá? Pero la tormenta está lejos de terminar, dijo, y en un giro repentino, se abalanzó en mi dirección, trayendo consigo una oleada de recuerdos afilados como cuchillas. El aire se turbulentizaba mientras luchaba entre el deseo de rendirme y la necesidad de avanzar. Sentí que las memorias de dolor por perder a los que amaba se arremolinaban a mi alrededor,
cada instante se volvía un ladrillo en el muro de mis dudas. Pero en medio de la tormenta, un destello de luz más brillante me envolvió, como si la esencia de mi madre estuviera apoyando mi decisión. La sombra intentó acercarse más. Pero León, como un escudo, se interpuso entre nosotros, demostrando que incluso en medio de lo oscuro, había protección en la conexión que había creado con aquellos que amaba y que había perdido. Reclama lo que es tuyo, Eloy. Recuerda quién eres, me animó con fervor, extendiendo su mano hacia mí como un grito de guerra. Levanté el rostro y con renovada fuerza, respondí, no tengo miedo. El amor no se olvida, se transforma, y a través de todo esto, estoy destinado a encontrar mi voz. Con ese mantra resonando en mi interior, avancé hacia la sombra, armándome de la luz que había descubierto. Sin previo aviso, todo estalló en un brillo radiante, como si finalmente hubiera decidido abrazar el viaje al que me había enfrentado. De repente, el mundo se paralizó. Mientras la luz consumía la oscuridad, un grito desgarrador reverberó en la habitación, y sentí como mi corazón se entumecía. Había cruzado el umbral, pero no sin consecuencias inesperadas. Cuando la luz se disipó, me encontré de pie en un plano diferente, rodeado de criaturas y figuras extrañas que observaban con curiosidad. Antes de darme cuenta, en el aire flotaba una nueva pregunta que no había anticipado. ¿Has llegado aquí preparado para enfrentar no solo tu propio dolor, sino el de los demás? Esa revelación me llenó de una nueva incertidumbre, recordándome que la búsqueda de la comprensión, el amor y el sacrificio apenas comenzaba. La luz que me rodeaba empezaba a desvanecerse, y las figuras extrañas que me observaban se tornaban más claras. Eran seres de formas ameboides, con ojos brillantes que chisporroteaban como las estrellas. Un murmullo reverberaba entre ellos, una conversación sin palabras que resonaba en mi mente. Era como si supieran más de mi vida y de mis miedos de lo que yo mismo conocía. Un ser, que parecía ser el más anciano de ellos, se acercó. Tenía una presencia imponente y en su mirar se leía una profundidad que desnudaba mi alma. Eloy, pronunció mi nombre con dulzura. Bienvenido a este espacio. Has cruzado al otro lado de la sombra, un lugar donde los ecos de tu pasado resuenan y tu esencia se revela. Mis piernas temblaban mientras absorbía sus palabras. No estoy seguro de estar listo para esto, respondí, sintiéndome vulnerable. He luchado con mis recuerdos y temores. ¿Cómo puedo ayudar a otros si yo mismo no he encontrado mi paz? El ser anciano sonrió con compasión. Eso mismo te hace humano. La búsqueda de sanar no es un viaje solitario. Al compartir tu dolor, también invitas a los demás a sanar. En su mirada había un destello de esperanza que me conmovía profundamente. Pero la sombra no había desaparecido por completo. La noción del dolor que había intentado dejar atrás seguía acechando en el aire, palpable e insistente. ¿Y qué de la oscuridad que llevamos dentro? ¿Cómo enfrentamos el daño que hemos sufrido y el que hemos infligido? El miedo emergió de nuevo, alimentado por las dudas que aún me atormentaban. Nosotros somos el reflejo de nuestra historia, respondió el anciano. Nada se pierde en este ciclo. Cada cicatriz es una lección, así como cada lágrima es una semilla para el futuro. Pero, Eloy, necesitas aprender a abrazar tu dolor en lugar de temerle. Al escuchar sus palabras, una visión penetrante de la vida y la muerte se desplegó en mi mente. Vi a mi madre sonriendo, vi a León, quien me había guiado con su luz, pero también vi el abismo que me había llevado a buscar respuestas. Era cierto que, hasta ese momento, había corrido de lo que había perdido, rehuido el dolor. Pero aquí, en este lugar suspendido entre mundos, el tiempo y el espacio revelaban su fragilidad. ¿Y qué sucede si no estoy listo para enfrentar el dolor de los demás? ¿Que si me abrumo? La ansiedad emanaba como un eco en mi voz. Solo comparte lo que sientes, dijo el anciano. Ese será tu regalo. Cada corazón que conozcas aquí ha perdido algo, pero cada uno también posee una chispa de luz. Al conectarles con su lucha, te conectarás con la tuya. Ahí es donde reside tu fortaleza. El sonido de sus palabras resonaba en mí, y como un grano de arena que es arrastrado por una ola, sentí como la presión de la sombra comenzaba a levantarse. Respiré hondo y dejé que vulnerabilidad se convirtiera en fuerza. Al abrir mi corazón a la posibilidad de ayudar, la luz interna comenzó a brillar más intensamente, curando las heridas que creía que nunca sanarían. Uno a uno, los seres comenzaron a acercarse, revelando historias de traumas pasados, de pérdidas que les habían marcado. Al escucharles, un sentido profundo de conexión comenzó a florecer en mí.
Ellos también habían sido sombras en sus propios pensamientos, algunos con historias que resonaban con las mías. Mientras compartía mi dolor y escuchaba a los demás, un murmullo de risas y lágrimas me envolvió. La conexión que mantenía con ellos me hacía sentir más vivo que nunca, ya no era una carga, sino un refugio donde cada emoción era validada. Entonces, en medio del intercambio, una figura entre las sombras comenzó a tomar forma. Su rostro me era familiar, era el reflejo de mi madre Eloy, dijo ella, su voz suave como el roce del viento. Has aprendido que el amor no se pierde, y eso ya te hace libre. Ven, tenemos mucho de lo que hablar. En el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, sentí tanto amor como angustia. Se revelaba un temor aún latente en mí, el temor a enfrentar la verdad detrás de su partida, lo que yo había evitado siempre. Un eco de su voz, como un susurro entre el caos, me dijo que este momento no era solo un encuentro, sino una confrontación con todo lo que había guardado. La sombra detrás de su figura resplandeciente pulsaba con fuerza, como si hubiera algo más que debía averiguar, algo que ocultaba la verdadera razón de su ausencia. Aquella conexión con ella, el amor que compartimos y el dolor que arrastraba, nada de eso podría resolverse sin que lo enfrentara alzando la mirada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la verdad que se cernía en el aire. Tenía que desentrañar lo que había guardado, y cada paso dado había preparado el terreno para enfrentar la revelación final. ¿Estás listo, Eloy, para descubrir la verdad detrás de nuestra separación? La pregunta flotó en el aire como un desafío. El peso de mis emociones aumentó, llenándome de ansiedad a la vez que de expectación. ¿Qué descubrimientos haré en este viaje que cambiará no solo mi vida, sino la de aquellos a quienes amo? La sombra parecía moverse a su alrededor, revelando más de lo que nunca había imaginado. Era el último eco de la tormenta que estaba por desatarse, y ante mí se abría un abismo de verdad y redención, como un nuevo ciclo empezando a girar. La pregunta de mi madre permanecía resonando en mi mente, un eco que reverberaba en el vacío de mis pensamientos. Las palabras parecían ser tan pesadas como el aire espeso que me rodeaba. ¿Estoy listo? La duda se entrelazaba con la anticipación, y con cada minuto que pasaba, la presión dentro de mí aumentaba. La luz a su alrededor era cálida y al mismo tiempo, deslumbrante, era amor, pero también era la advertencia de una verdad inminente. ¿Por qué me dejaste?, logré murmurar, sintiendo que la vulnerabilidad me empujaba al borde. Siempre creí que había algo que nosotros debíamos resolver. ¿Por qué se me ha negado el cierre? Un torrente de emociones brotó de mi interior, necesidades y preguntas que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. La expresión de mi madre cambió sutilmente, su rostro, que había sido en un principio enternecido, ahora mostraba una mezcla de tristeza y pena. Eloy, mi amor por ti nunca se desvaneció. A veces, el amor implica tomar decisiones difíciles. Debes saber que mi partida no fue por falta de amor, sino por la intención de liberarte, de que tú encontrases tu camino. Sus palabras cortaban como un cuchillo, haciendo que las emociones ocultas burbujearan a la superficie. ¿Liberarme de qué?, exclamé, la frustración causando que mi voz temblara. No entiendo, he sufrido por tu ausencia, por no saber qué sucedió. He pasado años intentando dar sentido a todo. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Porque nunca estuve lista para que supieras lo que realmente pasó. La tristeza en su voz resonó con la misma intensidad que el amor. La forma en que me miraba estaba cargada de angustia y un deseo ferviente de que yo comprendiera. Lo que viví, lo que enfrenté, es parte de nuestra historia. Parte de la razón por la que estoy aquí ahora. La luz alrededor de ella comenzó a oscilar, como si las emociones que compartíamos generaran un campo de energía palpable. Era un sacrificio, Eloy. Hice lo que creí que era correcto para ti, aun cuando eso significara alejarme. Pero ahora, aquí, el ciclo se puede cerrar. Un torrente de confusión se apoderó de mí. ¿Cerrar qué ciclo? Solo quiero una respuesta, una razón. La rabia en mi pecho alcanzaba su punto máximo. Las figuras amorfas a mi alrededor parecían temblar al ritmo de mi agitación, como testigos de lo que estaba por venir. Algunas decisiones provienen del amor más puro, pero a veces eso nos deja cicatrices. Una herida es necesaria para crecer. Eres más fuerte de lo que crees, Eloy. El viaje que empezaste al llegar aquí va más allá de entender mis elecciones. Debes terminar de enfrentar tu propia historia. En esos momentos,
La comprensión comenzó a abrirse camino en mi mente, como una hebra de luz penetrando a través de la neblina. Había pasado tanto tiempo lidiando con mi dolor y mi resentimiento hacia su partida, que había olvidado la importancia de mirar dentro de mí mismo y abordar lo que me había llevado a sentir esa falta. ¿Y qué tengo que hacer?, le pregunté, con un hilo de esperanza entrelazado en el fondo de mi voz. Escucha las voces que se levantan en este espacio, respondió. Tienes que compartir tu verdad antes de que puedas aceptar la mía. Lo que has acumulado no es solo una carga, es lo que te ha formado. Al abrir tu corazón a los demás, abrirás el mío. Y quizás, incluso los tuyos. En este lugar, el dolor puede transformarse en compasión. Mientras hablaba, una sombra más oscura pasó a través de ellos, y una figura emergió con un rostro desconocido, pero que me paralizó de inmediato. Un hombre alto con ojos vacíos que parecían devorar la luz. En cada paso que daba, parecía absorber la energía pura de la conexión que había comenzado a formar. Mi corazón se detuvo al sentir su presencia. ¿Quién es este ser?, pensé, un escalofrío recorriendo mi columna. El pasado viene a reclamar lo que le pertenece, susurró la figura, con una voz que resonaba como un trueno distante. Los demás seres se retiraron lentamente, dejando un espacio entre ellos, como si temieran el poder marcial que emanaba del nuevo llegado. La resistencia de la vulnerabilidad se sintió en el aire a medida que la tensión se acumulaba. Defiende tu verdad, Eloy, instó mi madre, su figura comenzando a desvanecerse gradualmente ante la llegada de esta nueva entidad. Recuerda lo que eres. No dejes que las sombras te devoren. El miedo y la angustia luchaban dentro de mí, pero también nacía en mí la determinación. Si algo había aprendido de este viaje era que no podía volver a ser prisionero de los secretos que había mantenido sobre mi propia vida. Voy a enfrentar esto, susurré, fortalecido por el amor que aún sentía hacia ella. La figura avanzó, mientras una oscuridad opresiva comenzaba a envolver el entorno. La verdad no puede permanecer oculta por mucho tiempo, Eloy. Está en tu interior y yo estaré aquí para revelarla, y así, me enfrenté a la oscuridad del desconocido, preparado para desatar mis propios demonios. Con una mezcla de ansiedad y valentía, me adentré en la tormenta que sabía que revelaba el fin de un ciclo y el principio de un nuevo capítulo que cambiaría mi vida para siempre. La oscuridad se intensificó, como una niebla densa que comprometía cada rincón de mi conciencia. Sentí que el pecho me ardía mientras trataba de mantener mi enfoque en la figura del hombre en el centro. Su mirada vacía era asfixiante, y aún así, extrañamente familiar. Cada paso que daba resonaba como un crujir de hojas secas en un bosque desolado, y mientras se acercaba, podía sentir la lucha en mi interior. Un verdadero campo de batalla entre el deseo de avanzar y el pánico que me envolvía. ¿Quién eres tú?, pregunté en un tono más desafiante de lo que sentía. Las palabras vibraron en el aire, mezclándose con el eco de mis dudas. Intenté conectarme con aquel rayo de determinación que había despertado en mí, pero la sombra seguía avanzando. Soy las decisiones que no tomaste, los caminos que evitaste, las verdades que enterraste, respondió, su voz resonando con un eco desgarrador. Era como si hablara no solo a mi mente, sino a cada fibra de mi ser. He estado esperando este momento, el instante en que tú, Eloy, finalmente aceptes lo que has ignorado durante tanto tiempo. Las palabras lo arrastraron todo, convirtiendo mi confusión en claridad. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿La confrontación de mi propio pasado? Las imágenes de mis recuerdos más dolorosos comenzaron a aflorar, los fracasos, las decisiones equivocadas, las promesas incumplidas a mí mismo. Una ola de autocrítica me invadió, un torrente de arrepentimiento y desesperación. Me detuve un momento, sintiendo que el peso de mi propia vida me aplastaba. No me puedo enfrentar a eso, murmuré, despojándome de mi máscara de valentía. No sé cómo seguir adelante. Todo en lo que creía se ha desmoronado, añadí, sintiéndome pequeño y vulnerable ante la oscuridad que estaba frente a mí. La figura sonrió, aunque en lugar de consuelo, su expresión era de celebración. Ahí reside tu poder, Eloy. El reconocimiento de tu sufrimiento es el primer paso hacia la liberación. La lucha no se encuentra en aferrarte a tu dolor, sino en la aceptación. Su tono se había vuelto profundamente melódico, aún así, cargado de una sabiduría antigua. Mientras él hablaba, la luz tibia de mi madre comenzó a materializarse de nuevo, iluminando el espacio como un faro de esperanza. Ella apoyó una mano en mi hombro, transfiriéndome fuerza a través de su contacto.
Tienes la capacidad de transformar tu dolor en compasión, me dijo suavemente. Tu espada está hecha de las heridas que has llevado durante tanto tiempo. No se trata de pelear, se trata de compartir. Fue en ese momento que comprendí que no estaba solo frente a esta oscuridad. Cuanto más abrazaba el amor que mi madre me había dado, más capaz me sentía de enfrentar a la sombra. No soy solo mis cicatrices, afirmé, sintiendo una llama brotar en mi interior. Soy también mis sueños, mis esperanzas, mis errores y mis aprendizajes. La figura vacía titubeó, como si mi intervención le hubiera hecho dudar. Exactamente, Eloy. Pero la aceptación no es suficiente, también debes realizar el compromiso de sanar, de abrirte ante tus verdades. Su voz se convirtió en el viento que soplaba entre los árboles, suave y firme. Lo que te ata no es solo el dolor. Es tu resistencia a enfrentarlo. Mi madre sonrió, y con un gesto de aliento, me empujó hacia adelante. Me sentía más fuerte, más ligero. En ese instante, la oscuridad comenzó a retroceder, como si la luz que emanaba de mi interior estuviera forzándola a huir. Estoy listo para compartir, finalmente proclamé, con una renovada determinación. Mientras la sombra se desvanecía, un murmullo resonó, una mezcla de ecos de voces perdidas en el tiempo. Los lazos que te unen son mucho más hondos de lo que crees. Acepta tus cicatrices, comparte tu verdad, y verás cómo florece el amor en los lugares más oscuros, dijo la figura, su forma comenzando a descomponerse en lo que parecía un torrente de estrellas brillantes. Pero antes de que las luces pudieran fundirse en el cálido abrazo de mi madre, una visión surgió ante mí, una escena de mi infancia, en la que un pequeño yo se encontraba en un prado, con una ilusión resplandeciente de futuro, susurrando promesas a un cielo despejado. Frases que había dejado ir salieron fluyendo a mi mente, metas que había abandonado. Las risas compartidas, los sueños perdidos y un eco lejano de un dolor profundo que nunca había confrontado. Espera, murmuré, sintiendo la conexión. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? El prado se oscureció de nuevo, y la imagen comenzó a desvanecerse, llevándose consigo los fragmentos de una verdad que aún estaba por descubrir. La figura que había estado frente a mí sonrió una vez más, dándome la impresión de que había comenzado un proceso irremediable. La respuesta se encuentra en la conexión con los demás. Comparte lo que has vivido, y en el proceso, hallarás tu paz. Con ese consejo resonando en mi corazón, el entorno comenzó a cambiar, arrastrándome hacia un lugar familiar. Una granja, la que había buscado tantas veces, donde la vida se movía con un ritmo diferente, donde las historias se tejían con amor, esperanza y dolor. Pero una pieza de mí sabía que este viaje era solo el comienzo, un preludio para algo más grande. Fue entonces cuando una voz retumbó en mi mente, clara y cortante como el sonido de una campana. ¿No has terminado, Eloy? Lo más difícil está por llegar. El miedo se apoderó de mí una vez más mientras una sombra comenzó a tomar forma a mi alrededor, amenazando con consumir no solo mis recuerdos, sino también la esperanza que había surgido. Sin embargo, en mi corazón sabía que estaba listo para luchar. El viento soplaba sutilmente a través de las ramas cercanas, trayendo aromas de tierra húmeda y flores en plena floración. Me encontraba de pie en el jardín de la granja, devolviendo mi mirada hacia el invernadero, su silueta iluminada por la tenue luz del ocaso. Había regresado, y con ello, el peso de las decisiones que había tomado me envolvía como el cálido clamor de un hogar. Estoy aquí, finalmente. Después de todo el tormento, las sombras han comenzado a despejarse. La figura de mi madre resonaba en mi corazón, tanto en luces como en sombras. El amor se transforma, sus palabras flotaban en el aire, recordándome que todavía había conexión, todavía había esperanza. Miré hacia el horizonte. Sabía que pasara lo que pasara, ya no estaba solo. León apareció a mi lado, su mirada llena de una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Estás listo para lo que sigue?, preguntó, y su voz reverberó en mí como un eco de mi propio corazón. El viaje de la verdad nunca termina, pero cada paso que tomas es uno más hacia tu propia liberación. La imagen de mi madre se materializó frente a mí una vez más, en un halo de luz deslumbrante. Recuerda las lecciones, Eloy. No se trata solo de vivir, sino de vivir plenamente, abrazando cada fragmento de ti mismo. Sentí que la firmeza de su abrazo me rodeaba, y me embargó la emoción. No puedo creer que estés aquí de nuevo, grité,
sintiendo la presión de la tristeza y la alegría presionando sobre mí. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no volviste a casa? Tenía tantas preguntas, tantas palabras no dichas atrapadas en mi alma. Te dejé para que pudieras encontrar tu voz, respondió con un tono suave, un susurro que atravesó el tiempo y el espacio. No puedes saberlo todo al mismo tiempo. Debes experimentar la vida, el amor, el dolor. Lo que llevas en tu pecho son las herramientas para las conexiones que construirás en tu futuro. Mis lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. Pero he luchado tanto. El sacrificio que sentí, el dolor, no puede haber luz sin oscuridad, replicó. Todo lo que has pasado es válido, pero debes aprender a integrarlo a quien eres. La transformación no sucede solo cuando pierdes, sino cuando decides compartir lo que has aprendido con los demás. El tiempo se detuvo, mientras comprendía el significado de sus palabras. Era un ciclo interminable de amor y pérdidas, de nuevos comienzos. Sabía que tenía que dejar ir el miedo que podía mantenerme encadenado, el anhelo de vivir en el pasado. Debía tomar la historia que compartíamos y convertirla en una luz para otros. Leona sintió al ver mi comprensión, su expresión ahora llena de esperanza. Es hora de regresar, Eloy. Comparte tu verdad, y verás que cada historia puede fortalecerse en su reflejo. Me volví hacia el invernadero, una puerta abierta hacia un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Estás lista para enfrentar esto?, pregunté a la figura de mi madre, sintiendo que no solo los recuerdos eran una carga, sino también una guía. Siempre estuve contigo, respondió mi madre, su voz convergiendo con cada susurro del universo. Deja que los otros vean tu luz. Deja que tu corazón hable. Un ciclo se cerraba, pero otro se comenzaba. El invernadero, con su color vibrante y sus sentires vivos, se erguía como un viaje de descubrimiento. Caminé hacia él, con la esperanza floreciendo en mi pecho y el amor me acompañaba, iluminando cada paso. Prometo expandir mi verdad, murmuré, sintiendo que la energía se acumulaba en mí al cruzar el umbral. La luz que había vislumbrado antes se multiplicaba, como si cada deseo que una vez temí entregar ahora estuviera preparado para nacer. La conexión se amplificaba, resonando con cada corazón que entraba en mi vida. Y en ese instante, comprendí que la vida, en su esencia más pura, es un bálsamo para el alma desgastada. El amor nunca se desvanecía, simplemente tomaba nuevas formas, dejando siempre una luz resplandeciente. Cerré los ojos, dejé que el aire se colara en mis pulmones, y sin temor, proclamé las palabras que habían estado presas en mi corazón: el amor y la verdad nunca mueren. Siempre están, en lo que hemos sido, en lo que elegimos ser. Así, ese día comenzó una vida donde cada lágrima era un recuerdo, cada sonrisa un nuevo comienzo. Una vida donde el amor se convertía en el eje del cambio, y el dolor ya no era una sombra, sino el camino hacia la luz. El amor se transforma, y a través de la verdad, nunca dejaremos de brillar.